Tambores de guerra en el este de Europa. Los rusos han desplegado tropas en la frontera con Ucrania, un país que fue miembro de la Unión Soviética y al que Moscú arrebató por la fuerza la península de Crimea en el año 2014. Los aliados se preparan ya para dar una respuesta militar en caso de que Rusia decida invadir Ucrania. Y España, por supuesto, forma parte de ese operativo OTAN. Esta misma noche parte hacia el Mar Negro nuestra fragata Blas de Lezo, con 190 tripulantes, para unirse ya a un buque de acción marítima que se encuentra allí, el Meteoro, y al que se unirá también un buque cazaminas, el Sella. Además, movilizaremos nuestros cazas Fighter, Eurofighter, que se encuentran ejerciendo acciones de policía aérea en la Unión Europea, y los desplegaremos sobre la zona de Bulgaria. También desplazaremos 350 militares con 80 blindados, los Leopard y los Pizarro, que tenemos en estos momentos en Letonia. Desde la oposición ha sido el líder del Partido Popular, Pablo Casado, quien ha expresado su total lealtad y apoyo al gobierno de Pedro Sánchez por alinearse en esta operación de OTAN. Pero curiosamente, donde se han producido fricciones han sido en el seno del propio Ejecutivo. Han sido los de Podemos los que se han manifestado en contra y en vez de alinearse junto a la OTAN han preferido ponerse del lado de Moscú. Al parecer se trata de recuerdos de estos trasnochados comunistas de aquellos viejos tiempos de la Unión Soviética. El caso es que en el fondo de todo este asunto está que Ucrania quiere formar parte de la OTAN, algo que Rusia quiere evitar a toda costa. Pero no solo eso, se está dirimiendo también el control del gas ruso, del que nos alimentamos en Europa. Los europeos necesitamos este gas. Estamos haciendo negocios con los rusos para abrir un nuevo gasoducto y, sin embargo, ahora, desde la Comisión Europea, le estamos amenazando con sanciones económicas en caso de que se produzca esa invasión. Puede sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT, en la Comunidad Valenciana en la frecuencia 23 y vernos también desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. En cualquier caso, nos encontrarán siempre en nuestros dos canales de YouTube, Distrito TV y Distrito Televisión, también en patreon.com/distritotv y en Dailymotion/distritotv. Como saben, estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram, y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, pueden utilizar para ello el teléfono 669 72 86 73. A este número, si nos envían un mensaje con el texto "Quiero información", les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y les recordamos cómo pueden descargarse las aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros. Para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS en App Store y para el sistema Smart TV en Content App Store. Saben que también pueden utilizar el Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi, y les recordamos que si nos quieren ver desde los Estados Unidos pueden hacerlo a través de la plataforma Roku. Como ven, cada vez es más fácil que nos puedan acompañar todos los días. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan, esta noche en la mesa de Los Intocables nos acompaña don Fernando Martínez Dalmau. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas noches. Buenas noches a todos vosotros, muy bien. Gracias por acompañarnos. También con nosotros Ana Isabel Ruiz. ¿Qué tal, Ana? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias por estar con nosotros también. Gracias. Y de inmediato se incorpora con nosotros también Mario Garcés. En fin, entramos en materia para decirles que está creciendo notablemente la tensión en el este de Europa. Se trata de una posible intervención militar de Rusia en Ucrania. El Kremlin ha anunciado las mayores maniobras navales de su historia y continúa desplazando tropas a la frontera con Ucrania, donde se concentran ya unos 100.000 soldados y 1.200 carros de combate. En las maniobras navales, Rusia ha desplegado 74 buques de guerra y 6 submarinos en la zona, pero ha movilizado hasta un total de 140 navíos y más de 60 aviones en diversos lugares del mundo de importancia operativa para proteger sus intereses. Además del Mediterráneo y el Mar Negro, está cubriendo aguas del Mar del Norte, frente a Kaliningrado, en el Atlántico Norte, sobre los países bálticos, en el Mar de Ojotsk, al norte de Japón, en las proximidades de la península de Kamchatka y de las Islas Kuriles, en el Océano Pacífico, frente al Mar de China, y también en el Mar Arábigo, en el Índico, junto a la India, cubriendo la entrada hacia el Golfo Pérsico, donde Rusia está desarrollando unas maniobras junto a China e Irán. Estados Unidos y la OTAN miran con atención a lo que pueda pasar en el este de Europa y España también. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha avanzado que nuestro país envía hoy mismo la fragata Blas de Lezo al Mar Negro,
y hacia donde partió ya hace un par de semanas el buque de acción marítima Meteoro, y al que se va a sumar también el cazaminas Sella. Aportamos también 350 soldados y los 80 blindados que tenemos en Letonia. Debemos recordar que España lleva años participando en todos los despliegues de la OTAN, y ya en diciembre nuestro país ofreció desplegar cazas del Ejército del Aire en Bulgaria como parte de la misión de vigilancia de su espacio aéreo en la frontera con Rusia, igual que viene haciendo en los países del Báltico desde 2015 o realizó en Rumanía en 2021. La OTAN inició la misión de vigilancia aérea reforzada en el 2014 después de que Rusia se anexionase Crimea. Ahora tendremos 6 cazas en Bulgaria. Pero esta colaboración militar de España no ha gustado nada a Podemos, que culpa a la OTAN y no a Rusia de la escalada bélica. Recuperando el viejo eslogan del no a la guerra, los dirigentes comunistas se oponen al despliegue. Estamos en contra, efectivamente. Hay que recordar que España es el país del no a la guerra, y yo creo que quien salga de esa senda, quien se aparte de ese camino, estaría cometiendo un error muy grave. Lo que debería hacer la Unión Europea es mantener una actitud soberana, una actitud de preservar su política exterior y no subordinarse a los intereses de Estados Unidos ni tampoco a los de Rusia. Lo que habría que hacer, lo que tiene que hacer la Unión Europea ahora mismo es desescalar ese conflicto, evitar su militarización y plantear vías para una resolución pacífica de este conflicto. El foco de toda esta tensión nace en Ucrania, un país que formaba parte de la Unión Soviética y que ahora quiere integrarse en la OTAN. Cuando se disolvió la Unión Soviética en 1991 y Ucrania abandonó la órbita de Moscú, la posesión de la península de Crimea se convirtió en motivo de disputa. En 2014, Putin invadió esta península, que es un punto clave para controlar las bases rusas para su flota en el Mar Negro. Y Ucrania, que perdió el control sobre ese territorio, afianzó sus relaciones con la Unión Europea y selló un pacto con la OTAN para reforzar su ejército. Y en el fondo de la cuestión está el suministro de gas desde Rusia hacia Europa. El principal gasoducto es el llamado pasillo ucraniano, que atraviesa ese país, ahí lo ven en la línea amarilla, para desembocar en Eslovaquia. Otro, el Yamal, en color rojo, atraviesa Bielorrusia y Polonia. Y después está el Nord Stream, en color azul, que tiene un primer ramal que se puso en marcha en 2011, y es un tubo submarino que atraviesa el mar Báltico y llega hasta Alemania. Y tiene un segundo ramal, el Nord Stream 2, en la línea azul punteada, lo pueden ver, en construcción hasta el año pasado, hasta 2021, y que está a punto de empezar a funcionar, pero que es motivo de controversia. Estados Unidos cree que incrementa la dependencia europea del gas ruso, con lo que le otorga demasiado poder estratégico a Putin, y sufre diversos retrasos burocráticos. Ahora se plantea una situación paradójica. Por un lado, Alemania y Rusia están cerrando ese acuerdo para el suministro de gas por el Nord Stream 2, que los aliados pueden paralizar, y la Unión Europea amenaza con sanciones a Moscú si se produce la invasión de Ucrania, tal como ha anunciado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. If the situation deteriorates, if there are any further attacks on the territorial integrity of Ukraine, we will respond with massive economic and financial sanctions. Tenemos comunicación con nuestro analista Roberto Centeno. Don Roberto, muy buenas noches. Muy buenas noches. Cuéntenos, ¿qué es lo que se esconde detrás de esta escalada de tensión que se está produciendo entre Rusia y Ucrania? Bueno, mira, Javier, hay dos temas claves que, si me permites, voy a explicar uno después del otro, porque el grado de desinformación de la mayor parte de la gente de nuestro país, no solo en este tema, sino en la mayor parte de los temas, pero en este en particular, resulta pavorosa. El primer tema que quiero desarrollar es preguntarme y preguntar a la gente ¿qué narices pinta España en una guerra que no es la suya cuando la OTAN no va a defender ni Ceuta, ni Melilla, ni Canarias si fueran atacadas? Esa es la primera cuestión. La segunda es si habrá o no guerra. Realmente hablar de guerra es muy exagerado, porque lo propio sería hablar de la invasión por parte de Rusia de Ucrania. Y digo esto porque los nazis de Kiev, porque
no se olviden ustedes, bueno, seguro que lo han olvidado y la gente no lo sabe, los que gobiernan ahora Kiev, que son una banda de corruptos impresionante, porque han estado robando el gas a Rusia de los gasoductos y se han hecho multimillonarios. Estos tíos dieron un golpe de Estado apoyado por Estados Unidos, por el Foro de Davos y por los globalistas, y se hicieron con el poder. Bien, si lo invadieran, estos nazis de Kiev no tienen media bofetada para enfrentarse al ejército ruso. Pero es que además, y esto la gente no lo sabe, pero ya es hora de que se vayan enterando, el grueso de la población de Ucrania, en Odessa, por ejemplo, en Kharkov, en todas las grandes ciudades, es rusa. Y quiero decirte una cosa, has comentado mucho el tema de Crimea. Crimea, querido Javier, fue rusa de toda la vida de Dios. Desde que Rusia es Rusia, Crimea ha sido rusa y por lo tanto era lógico que la ocuparan. Pero vamos a ir por partes. Primero, el tema de España. ¿Cómo es posible que España, que tiene un contencioso gravísimo en el Estrecho de Gibraltar, que tiene las Islas Canarias indefensas, porque las Islas Canarias están defendidas por unos pocos F-18 obsoletos que tienen ya 20 o 25 años de antigüedad, y los nuevos F-35 que tiene Marruecos, que son la última generación en aviones de combate, los aniquilarían en 20 minutos. Nosotros tenemos Eurofighter, que además no están aquí, pero el Eurofighter no se puede ni comparar a los F-35 que tiene Marruecos. Por lo tanto, ¿qué narices hacen nuestras fuerzas en un lugar que no es el suyo? Tengo que decirles que a raíz precisamente de la recuperación, que no fue una invasión, sino la recuperación de Crimea, que toda la vida de Dios había sido rusa, bueno, nos ha costado a España, nos está costando en sanciones contra Rusia de 3.000 millones de euros en productos agrícolas que llevamos perdiendo desde entonces. Bueno, esa es la primera parte. Que me explique alguien si la OTAN no va a defender Canarias, ¿qué hacemos nosotros en Bulgaria y en Letonia? Porque esas tropas tendrían que estar en el estrecho y tendrían que estar defendiendo Canarias. Bien, ¿cuál es la situación en este momento? La situación en este momento, y te voy a dar una novedad que me acabo de enterar ahora mismo de mis amigos, digamos, de la inteligencia norteamericana que conozco por una serie de razones. Rusia está sacando todo el personal de la embajada rusa de Kiev. Sabes perfectamente, querido Javier, queridos amigos, que cuando se empieza a sacar el personal de las embajadas es que el ataque o la invasión, mejor dicho, está ya muy próxima. Y es que no hay otra. Desde que se crea la OTAN, desde que cae el muro de Berlín, señoras y señores, para que centren ustedes el tema. Cuando cae el muro de Berlín, la OTAN, que vamos a ver, la OTAN es una manera de hablar. La OTAN es los Estados Unidos y unos enanitos. Ahí quien manda es Estados Unidos y punto pelota. Lo demás es bullshit, como dicen los norteamericanos, que traducido al esperanto es caca de la vaca. Bien, son los Estados Unidos. Bien, Estados Unidos se compromete a que no va a ampliar las fronteras de la OTAN y lo incumple miserable y flagrantemente. Después de la caída del muro de Berlín, Polonia pasa a ser parte de la OTAN, los países bálticos pasan a ser parte de la OTAN, Bulgaria, Rumanía pasan a ser parte de la OTAN, es decir, acercan a las fronteras. En este momento, Rusia está defendida, digamos, de un contacto directo, la OTAN, con tropas de la OTAN, por 3 escudos. El primero de ellos es el norte. La parte norte está defendida por Finlandia, que es rotunda y absolutamente neutral y no va a permitir que ninguna fuerza extranjera cruce su país para atacar a Rusia. La parte central está defendida, o el segundo escudo, está defendido por Bielorrusia, que como saben ustedes es un país satélite, en este caso de Rusia. Y queda
exactamente Ucrania. Si cayera Ucrania, tienen ustedes que saber que quien está amenazado es el corazón energético e industrial de Rusia, porque eso significaría, si Ucrania entra en la OTAN, que las tropas de Estados Unidos, vamos a poner las cosas en su sitio, las tropas de Estados Unidos estarían a tiro de piedra de todas las reservas energéticas rusas y de toda la zona industrial de lo que antes era Stalingrado, que ahora se llama Volgogrado, que están situadas justamente a tiro de piedra. Y eso, señoras y señores, simplemente es inaceptable. Efectivamente, esa es la preocupación que hay en estos momentos, puesto que esa proximidad entre Ucrania y Moscú pone este foco de conflicto en un lugar realmente delicado. Muy interesante la explicación que nos ha dado don Roberto Centeno. Muchas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros. Un saludo. Le damos la bienvenida a don Mario Garcés. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Qué impresión tiene acerca de lo que está ocurriendo? Bueno, en primer lugar, yo espero que no ocurra nada, como efectivamente espera todo el mundo y más en nuestro país. Sería una tormenta perfecta que a una crisis sanitaria se uniera a una crisis bélica. Ya sería una tormenta de unas magnitudes, desde luego, incalculables, ¿no? Respecto a las causas del conflicto, son varias, ¿no? Yo no soy tan vehemente como es Roberto Centeno a la hora de explicar ciertas cosas y creo que algunas están desproporcionadas en cuanto a su contenido. Aquí hay diferentes elementos, ¿no? Es verdad que Ucrania ha ido evolucionando sociológicamente a lo largo de los últimos años. Don Mario, si puede enderezarse un poquito el micro, le escucharemos un poquito mejor. ¿Ahora me escucháis mejor? Ahora mucho mejor, sí. adelante. En primer lugar, hay una evolución sociopolítica del entramado sociológico ucraniano, en el sentido de que la población mayoritariamente ya es europeísta. Y efectivamente ha ido poco a poco distanciándose de lo que era el yugo o lo que era esa especie de manto protector que tenía con Rusia, ¿no? En segundo lugar, es verdad que esa aproximación hacia los paradigmas de Occidente, lo que es la Europa occidental, puede provocar ciertos riesgos o ciertas amenazas desde el punto de vista de lo que es el mantenimiento del poder omnímodo que tiene Rusia. Y sobre todo hay un factor económico. Habitualmente en todo esto siempre suele haber un factor económico y de defensa, ¿no? Y estamos evidentemente hablando del gas y estamos hablando evidentemente de la electricidad, ¿no? Y del petróleo, perdón. A partir de ahí, si hubiera una crisis, las consecuencias en España serían también mayúsculas, teniendo en cuenta la dependencia energética que tiene España, tanto del petróleo como del gas. Siendo así, si la inflación ya está desbocada en España, un conflicto bélico, por su propia razón de ser, y sobre todo porque afecta a países que son productores y distribuidores de petróleo y de gas, ocasionaría un efecto perturbador en la economía española de consecuencias también incalculables. Y por último, España pertenece a la OTAN y por lo tanto asumimos como socios las obligaciones que nos corresponden por nuestra pertenencia a la OTAN. Cosa que no hace Podemos. Cosa que no hace Podemos. Es decir, ¿qué es nostalgia de comunista trasnochado rememorando tiempos de la Unión Soviética? Por lo que acabo de escuchar, veo que empieza a haber un no a la guerra por parte de todos los lados ahora, tanto de la izquierda como de cierta derecha, ¿no? Hombre, vamos a ver, somos socios, tenemos que ser responsables con el gobierno de la nación. Si somos socios, cumplamos nuestras obligaciones como socios de la OTAN. Hombre, Pablo Casado ha expresado su lealtad total y apoyo absoluto al gobierno de Sánchez. Por eso en este lo digo, momento. nosotros desde el primer minuto como Partido Popular hemos expresado nuestro apoyo. Queremos evidentemente tener información, estar debidamente informados de la evolución de todo lo que ocurra, ¿no? Algo bien diferente de lo que hizo la oposición con Aznar cuando la guerra de Irak. Sin duda, sin duda. Quiero recordar que nosotros no participamos en la invasión de Irak. Lo digo porque la izquierda todavía sigue adulterando ese tipo de conceptos, ¿no? Tenemos que ser realmente coherentes, saber cuáles son nuestros aliados y jugar nuestro papel de alianza geoestratégica en el mundo. Ana. Evidentemente, si hay un conflicto armado, salimos perjudicados absolutamente todos, y principalmente Europa, por esa dependencia que tiene sobre todo el norte de Europa del gas ruso. Pero se cruzan varios intereses. Efectivamente, también los americanos están jugando en el campo europeo nuevamente, porque también están interesados en que se compre su gas natural licuado sobre el ruso. Ya tuvimos una crisis muy parecida en el 2009, también con Ucrania de escenario, y de eso hemos aprendido muy poco.
realmente muy poco. Sí que están esos vías de poder suministrar, que has explicado, ¿sí? Los gasoductos. Algunos los ha boicoteado directamente Estados Unidos porque no estaba interesado. Bueno, el Nord Stream 2, el que tiene que ponerse en marcha ya y que no acaba de resolver los problemas burocráticos, que es un acuerdo comercial entre Alemania y Rusia. Estados Unidos lo ve con malos ojos, argumentando que sería una excesiva dependencia europea del gas ruso. Lo que olvidan es que Europa compra un 125% más de gas licuado a Estados Unidos que hace 13 años. O sea que, y un 42% menos a Rusia. O sea, no sé muy bien la dependencia dónde son está. Nuestros aliados naturales también, ¿no? Bueno, pero si lo tenemos, aparte, mucho más caro que lo que tenemos desde Rusia, pues realmente también encarece nuestra economía. Y luego al final eso encarece los productos, y si desde los partidos liberales al final es una cuestión de mercado, pues atendamos también a aquellos proveedores que nos lo facilitan a un precio menor, más cercano, mucho más fácil de traer y sobre todo pues para que no afecte a nuestra economía. Entonces, de eso Europa aprendió 3 cosas y se aprobaron leyes, y es que por lo menos tengamos 3 proveedores diferentes, que no dependamos de uno solo, pero aún así Europa tiene una dependencia energética enorme. Por otra parte, efectivamente sí, somos miembros de la OTAN, que quizá ya no es la OTAN de antaño, cuando estaba confrontada con el Pacto de Varsovia, y que ahora más bien es una serie de valores occidentales el que está representando, y liberales. Bueno, efectivamente también se han saltado esos tratados a los cuales había llegado de acuerdo con Rusia, y es cierto pues que está ahí a las puertas, y digamos que esto no es una forma muy amistosa de tener la tranquilidad en Europa. Yo creo que al final pues no habrá conflicto, al final los intereses económicos van a primar. Europa efectivamente lo pasaría tremendamente mal. Rusia sí que aprendió del 2009 y, oye, no tiene ningún problema en colocar su gas en otro lado, que es en China, que lo necesitan mucho, lo pagan mucho más, a un precio mayor, y aparte, pues oye, en este tiempo la economía rusa se ha hecho mucho más fuerte, ha conseguido coger reservas, aparte su economía está muy separada ya del dólar, cosa que le pesa mucho a Estados Unidos, y esto es lo que está realmente de trasfondo, pero quien paga el pato siempre va a ser Europa. Don Fernando. Bueno, esto es un problema muy complejo, ¿no? Entiendo que no es fácil resumir, ¿no? Y lo voy a intentar hacer. Primero decir que, bueno, que el este de la zona de Ucrania, bueno, Ucrania entera ha sido rusa desde 1762, desde Catalina la Grande, sino probablemente desde Pedro I, o sea, pero bueno, que conste desde Catalina la Grande en 1762. Pero con esto quiero decir que toda la zona de Donbass, toda la zona es vamos, rusa 100%. O sea, no queda margen de duda, ¿no? Aparte, Ucrania tiene una parte fundamental también, que es que tiene una tierra fértil que es la mejor de Europa y posiblemente la mejor que haya hasta Moscú, con lo cual es otro interés estratégico que puede tener Rusia. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que evidentemente Putin, al cual yo le alabo muchas políticas a Putin, ha movido en el tablero tan tremendo de ajedrez que es en este momento, ha movido sus peones, porque no está diciendo nada que ningún país, y quiero entender que ningún país hubiera hecho o hubiera decidido ya. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que entendiendo que las reservas estratégicas de tierra fértil, por donde pasa el gas que luego nos lo vende a nosotros, o sea que el gas va a Alemania en un 36%, el gas ruso a Francia en un 23% y a Italia un 27%, a nosotros nos llega más el argelino por vía Marruecos, tal, pero bueno, a Europa le llega este gas, ¿no? Evidentemente no puede tener al lado de Moscú, porque está muy cerca, prácticamente una disuasión militar. Dicho esto, porque Estados Unidos también la tuvo y me voy a retrotraer al siglo pasado, la crisis de los misiles de Cuba. ¿Y qué hizo la administración, que por cierto era otra administración demócrata? Por eso no estoy de acuerdo con la postura de los Estados Unidos,
porque estas administraciones demócratas, en su momento fue la Kennedy y en este momento es la de Biden, con su agenda 20 o 30, es la que nos está arrastrando a un enfrentamiento prácticamente de Europa con Rusia, cuando nosotros tendríamos que, en virtud de nuestros pactos también internacionales, repito que es muy complejo todo esto, porque nos guste o no, me pueden gustar más o menos los pactos internacionales, pero los tenemos que cumplir. Los pactos internacionales que nosotros estamos cumpliendo en este momento, dicho además por mis, esto no lo voy a decir, por mis informadores de dónde son, en este momento no los estamos cumpliendo no la parte de la crisis ucraniana, sino la parte de movilización de tropas en virtud a unas maniobras que existían paralelas a las maniobras que se han hecho los rusos cerca de Ucrania. Todavía no se han movido tropas en este momento. Blas de Lezo sí que va para allí, pero estos aviones ya estaban previstos en este camino de las maniobras, con lo cual tampoco entremos en pánico. Están comprometidos desde diciembre. Claro. Y nuestros Eurofighter Typhoon forman parte de esa Policía Aérea Europea desde el año 2015, cuando se empezó en el 2014 la operación de vigilancia reforzada aérea de Europa. Correcto. Entonces, tampoco entremos en pánico que nosotros estamos mandando tropas, el no a la guerra y toda esta propaganda de la izquierda, porque tampoco es eso. Tenemos que centrar mucho el problema. ¿Por qué? Porque sin estar de acuerdo con la postura de los Estados Unidos, repito, odio la Agenda 2030, odio que nos estén manipulando al resto de Europa, que necesitamos ese gas, necesitamos esas materias primas. Es más, dentro del concierto mundial que representa Estados Unidos, China, Rusia y Europa, tendríamos que estar siendo la bisagra constantemente con nuestros valores occidentales entre posiblemente los Estados Unidos, China y Rusia. Porque es nuestro factor, y prácticamente desde Yalta o Potsdam, Europa ha dejado de ser Europa, por no hablar del Tratado de Roma, el cual yo siempre lo he atacado por convertir la Europa de los mercaderes y no la Europa de las patrias. Pero bueno, eso es otro tema mucho más complejo. Tenemos que cumplir los pactos. En este momento tendremos que ver cómo se cumplen esos pactos. En este momento todavía no hemos desplazado fuerzas. Segundo, Putin, pues para mí lo que está haciendo es una disuasión. La militarización de la frontera va a conllevar una disuasión. Repito, retrocedo a lo que ya hemos vivido, por ejemplo, en la crisis de los misiles de Cuba. Al final, todo esto llega, la crisis de los misiles de Cuba, sabemos cómo acabó. Acabó desmantelando unos misiles obsoletos en Turquía y en otras bases, y prácticamente, pues bueno, porque evidentemente ni Rusia, ni Europa, ni los Estados Unidos, ni China, en este momento post-pandémico o pandémico todavía, con una crisis, podemos llegar a una militarización que dé como consecuencia una guerra. Y para acabar, que es muy importante este tema, Rusia no hace nada que no haya hecho ya Estados Unidos o que haya hecho ya cualquier otro país. Y dando este último dato, para mí es muy importante cuál es la postura de los Estados Unidos y por qué no estoy de acuerdo con esa postura de los Estados Unidos referente a España. Porque no hay más que ver que lo que ha hecho en Afganistán con el pacto de Doha. Ha vendido a los talibanes en un pacto inasumible por Occidente a Afganistán, después de estar. ¿Qué ha hecho con Marruecos Estados Unidos? Pues nos ha dejado a nosotros tirados con nuestras fronteras de Ceuta, Melilla y Canarias, que es frontera natural, igual que Turquía, que es frontera natural de una progresiva invasión de gentes, una marcha verde que puede haber ahí. ¿Y qué es lo que nos podemos estar encontrando en este momento? Pues que Estados Unidos no es el gran salvador. Estados Unidos no es el gran salvador de Europa, puesto que a España ya hemos visto cuáles son sus políticas de apoyar al rey Mohamed VI. Y la hemos visto cuáles han sido sus políticas referente a Afganistán. Y hemos visto cuáles son sus políticas ahora mismo referente a Rusia. Con lo cual nos estamos encontrando ante un tablero de ajedrez donde tenemos que ser muy cautos. Primero, cumplir nuestros convenios europeos. Segundo, cumplir nuestro pacto con la OTAN. Y tercero, disuadir militarmente a ambos. Sobre todo, decirle a Biden que se calle ya de una vez, porque ellos históricamente han actuado exactamente igual que Rusia, con lo cual no puede decir absolutamente nada. Bueno, a ver, yo por intentar sentar algunos conceptos básicos, evidentemente no hay ninguna persona medianamente cabal que no aspire a la paz entre las personas, entre los países, entre los continentes. Por lo tanto, somos pacifistas por definición. Exacto. Todos, eso para que quede claro y no haya ningún problema. En segundo lugar, hay ejércitos precisamente para proteger las fronteras.
y para proteger la soberanía nacional y la delimitación de los territorios. Lo digo por los antimilitaristas, porque desgraciadamente se producen a veces situaciones de alteración que pueden, yo no voy a hablar ahora de justificaciones retrospectivas, presentes, futuras, pero las fronteras están para protegerse y por eso los estados tienen ejércitos. Lo digo para aquella izquierda, a veces descafeinada, que suele decir que los ejércitos sobran, porque yo lo he llegado a escuchar incluso en algún miembro del Partido Socialista Obrero Español. 3. España forma parte del contexto geopolítico, ahora, antes y en el futuro, de tal manera que nos comprometemos con un conjunto de obligaciones jurídicas internacionales sobre la base de la pertenencia a determinados organismos internacionales. Podremos estar más o menos cómodos, podremos sentirnos de alguna manera discriminados a veces o no tratados de manera igual a otros países, pero ¿qué sería de España si no estuviera ningún bloque? ¿Qué viviríamos? Más allá de las posibles diferencias donde algunos organismos o tratados internacionales, ¿qué sería de España si trabajara individualmente dentro del contexto internacional? Todos los países fuertes acaban asociándose, buscando alianzas, y esas alianzas se buscan siempre, insisto, en el contexto de marcos jurídicos internacionales sobre la base de afinidades ideológicas, afinidades culturales y afinidades patrióticas, es así. Luego, evidentemente, pues podemos tener diferencias. Estoy de acuerdo, Fernando, que en algún caso no he visto un tratamiento que me gustara, pero con eso no voy a cuestionar mi pertenencia a la OTAN, ni mucho menos. Es decir, lo que hago, todo lo contrario, es refrendar mi pertenencia a la organización. Estaba hablando hace unas horas, estaba hablando con el ministro Margallo, que soy muy amigo del ministro Margallo, y hablábamos de estos temas. Y hablábamos precisamente de que la oposición tiene que tener un comportamiento responsable, de apoyo al gobierno, porque el gobierno lo que va a hacer esencialmente, o debería hacer, y entiendo que hasta ahora no ha hecho otra cosa más que eso, es cumplir con los compromisos que tiene España en el seno de su pertenencia a una organización internacional. Por lo tanto, nosotros lo respaldamos. Ahora queremos tener la información necesaria para saber cómo puede evolucionar el preconflicto y si hubiera, desgraciadamente, el conflicto. Y acabo. La economía internacional ha cambiado en 2 años radicalmente. La crisis sanitaria ha cambiado todo el escenario geopolítico. Estados Unidos ya no ha sido el líder de la pandemia. La potencia que causa, o mejor dicho, el país donde se origina la pandemia, es el país que se constituye ahora prácticamente en líder económico internacional, como es China. Se ha producido un desacoplamiento y España tiene que buscar su hueco. A mí lo que me preocupa es que España lleva 2 años desorientada en el plano nacional e internacional y que no encontramos nuestro hueco y que si a eso sumamos que se está produciendo la mayor revolución que se ha producido nunca en la historia de la humanidad, que es la revolución digital, España no está encontrando su sitio. Y ojo cuando desaparezcan las 3 nubes, la nube de la crisis bélica, la nube de la crisis sanitaria y lo que es la irrupción definitiva ya de lo que es el modelo digital, es, insisto, la mayor revolución que está asistiendo la humanidad a lo largo de todos sus siglos. Lo estamos viviendo en los últimos 30 años y España, desgraciadamente, no está a la cabeza de esa revolución. Bueno, España está, para tranquilidad, Mario, y hay unos compromisos del Gobierno justamente para esa revolución digital, que además no es nueva, no es que a raíz de la pandemia todos nos hayamos puesto y nos hemos dado esa alerta, sino que ya venía desde hacía unos años, y a mí personalmente me ha costado muchas veces explicar a las administraciones cuando querías explicar algún proyecto digital y esto te mandaban de, bueno, estos son para hacer páginas web, o el desconocimiento desde las administraciones ha sido mayúsculo y que se necesita, claro que es un compromiso y claro que se tiene que hacer porque va a ser la economía del siglo XXI. Ahora bien, España está en el bloque, en el principal, que es el europeo, y es donde tiene ahí sus compromisos. A mí me gustaría saber mucho la opinión que tendría Angela Merkel en estos momentos. En un momento en que ya se dio cuenta, justo en la anterior crisis, pues que el amigo americano no era tan amigo, que espiaba y que tenía unos intereses a veces que confrontaban con aquellos que decían ser sus amigos. Y realmente hoy tenemos que mirar por los intereses de Europa. Es cierto que España no depende tanto del gas ruso, porque dependemos del argelino, pero tenemos un compromiso entre los 27 estados para en cualquier caso de conflicto pues poder ayudar y no
digamos, una cierta, podamos colaborar energéticamente y poder suministrar, que ningún Estado se quede sin energía, y eso se aprendió de la crisis del 2009, pero que es necesario que Europa mire por sí y que haya un plan estratégico energético, político y liderazgo propio, que no dependamos solo de Estados Unidos y de sus vaivenes económicos y militares, sería lo ideal. Lo primero que habría que decir, y yo estoy muy de acuerdo en todo lo que habéis dicho, es que la administración del Partido Demócrata, o sea, el señor Biden, que se calle ya de una vez. Que se calle ya de una vez, porque no es portavoz absolutamente de nadie. Segundo, la OTAN tiene algo que ver en toda esta partida de ajedrez, pero evidentemente los gobiernos también. Repito, la OTAN no solamente es una entidad militar, sino también una entidad jurídica y una entidad de intereses. Pero lo que representa la entidad militar es paralela a los intereses políticos de cada país, y eso está en la propia fundación de la OTAN. Si lo vemos, no es una entidad supranacional al resto de los intereses de los países europeos, ni siquiera de los Estados Unidos, para que nos impongan cuál es la política que tiene que hacer Europa, sino que es paralela. Y paralelo a ello, los Estados Unidos, o sea, Biden, el defensor de la Agenda 2030 y 2050, no puede y no debe ser el portavoz en esta crisis. Segundo, Putin en este momento no ha hecho nada más que reclamar lo que yo entiendo que es suyo. Evidentemente hay movimientos de ejército. Yo entiendo también que esto tendrá una tensión, se está tensionando militarmente para llegar a la disuasión, como no puede ser de otra manera. Pero evidentemente, como muy bien dices, estamos ante el auge de China, de Rusia y el declive de los Estados Unidos. Y yo creo que paralelamente a esto, por ahí debería ir la política europea. Por ahí debería ir la política europea. Porque hasta el momento nos ha ido muy mal. Sí, he puesto el ejemplo de Afganistán, de Marruecos, y he puesto las políticas migratorias que Estados Unidos ha intentado que por parte de Europa llevemos. Cosa que es inasumible para Europa. Tanto la inmigración que viene por parte de Turquía quiere que entre en la OTAN, cosa que no se puede de ninguna de las maneras permitir que Turquía entre en la OTAN y entre en la Comunidad Económica Europea, primero por el tema militar, segundo por el tema del Islam, y tercero por el tema de por sí la inmigración, y por acabar, dictaminar que evidentemente la falta de política internacional, repito, lo hemos visto en Ceuta, Melilla, Canarias, etcétera, que tiene este gobierno. Con lo cual, el ciudadano normal estamos desasistidos, perplejos, y lo que queremos ya de una vez por todas es que alguien retome cuál es el liderazgo, primero europeo y segundo de la nación española. Bueno, vamos a ver a dónde nos conduce esta creciente tensión que se está viviendo en el este de Europa. Hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablar de otros asuntos de alcance nacional. Pasado mañana, domingo, como saben, gran manifestación de agricultores y ganaderos en Madrid en defensa del campo español. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol.
Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta el collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-73-0101 y sé una reina. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes al año por infartos? ¿Que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%? ¿Que una ambulancia puede tardar 10 minutos en llegar a nuestra casa y que 3 de cada 4 infartos se producen en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida. Llega con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año, porque ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso, porque ¿qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en su página web protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento. Verás que proteger tu vida cuesta muy poco. El mundo rural se manifiesta este domingo, pasado mañana, en Madrid para reclamar mejoras en sus condiciones laborales. El sector primario denuncia sentirse maltratado y engañado a lo largo de los años por los distintos gobiernos. Y son muchos los agricultores y ganaderos que prácticamente tienen serios problemas para cubrir sus gastos en sus explotaciones. En muchas ocasiones se ven obligados a trabajar a pérdidas mientras denuncian la competencia desleal de terceros países. Desde OK Diario, la periodista Cintia Nobile se ha hecho eco de las demandas de los agricultores y ganaderos. Y lo único que le pedimos a este gobierno tan desastroso es que nos dejen competir en igualdad de condiciones, que podamos sobrevivir. Tenemos comunicación con Cintia Nobile, periodista de OK Diario. Muy buenas noches. Cuéntanos, Cintia, manifestación del domingo, ¿a qué hora se inicia? ¿Desde dónde? ¿Cuál es el recorrido? Cuéntanos qué va a ocurrir. Bueno, pues este domingo 23 de enero a partir de las 11 de la mañana desde la Plaza de San Juan de la Cruz en Madrid, así que tengan previsto si van a bajar al centro el recorrido, ¿vale? De San Juan de la Cruz hasta el Ministerio de Agricultura por la zona de Atocha, ese paseo de la Castellana, pues allí van a manifestarse, están llamados miles de agricultores y ganaderos españoles, pues por lo que estabas diciendo al principio, ¿no? Porque están llegando a una situación límite. Y muchos no llegan a cubrir costes. Muchos con los que yo he podido hablar esta semana dicen que es que están poniendo dinero de su bolsillo, no ahora, desde hace años, para poder
para que nosotros podamos comer, en definitiva, ¿no? Entonces van a estar ahí protestando. La protesta dura desde las 11 de la mañana a las 12, tiene la lectura del manifiesto, y hasta las 4 de la tarde, que es donde terminará esa manifestación en la Plaza de la Alcachofa, en el Ministerio de Agricultura. ¿Qué es lo que están reclamando con esta manifestación agricultores, ganaderos y gente del campo? Principalmente están reclamando mejoras laborales. Ellos identifican un problema claro en terceros países. Es decir, en España existe una ley, que es la ley de la cadena alimentaria. Esta ley lo que hace es que prohíbe que se vendan productos por debajo del precio de coste. Es una norma nacional que, evidentemente, y sé que tienes juristas en la mesa y de esto van a hablar mucho, esta norma no tiene jurisprudencia en países extracomunitarios, donde España sí que tiene tratados comerciales. Es decir, que por mucho que dentro de España no se pueda vender por debajo del coste, para no perjudicar al agricultor, cuando nosotros tenemos relaciones con China o tenemos relaciones con países extracomunitarios, estas normas, importamos productos que producimos nosotros, estamos hablando del sector primario, pues estas normas no aplican. Todos los colectivos que se manifiestan este domingo en Madrid representan a más de 2 millones de personas relacionadas con el mundo rural en España, ¿no? Bueno, es que tenemos que tener en cuenta que el sector primario es, pues, bueno, un pilar de la economía española. Tener en cuenta que España es la cuarta economía exportadora del sector solamente en Europa. Por lo tanto, son miles y miles y miles de personas que a veces, sobre todo nuestros políticos, se acuerdan de ellos solamente en campaña, y que son los responsables de que nosotros podamos tener comida, alimentos y además de una calidad superior, que es la que tenemos en nuestro país. Entonces, son muchas personas y muchas familias, sobre todo testimonios con los que yo he podido hablar, pequeñas familias que tienen pequeñas explotaciones de arándanos en Extremadura, cerezos, que es que se ven abocados a echar el cierre porque no pueden sostener esta situación durante mucho más tiempo. Y Cintia, flaco favor le hace el ministro Alberto Garzón al mundo del campo y a nuestra ganadería cuando dice que la calidad de la carne española es mala, ¿no? Pero es que de Garzón, ¿qué nos podemos esperar? Cualquier cosa. Pero si es que estamos hablando de un hombre que le puso una huelga a los juguetes. O sea, quiero decir, puso en huelga a los juguetes. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos podemos esperar de un señor que, al igual que otros ministros, pues no está preparado para... Bueno, aparte que nos inventamos este ministerio. Consumo nunca fue una cartera propia, pero bueno, ya que nos lo inventamos, ponemos al favor que teníamos que poner para que Pedro Sánchez pudiese dormir en su colchón en la Moncloa, y al final, pues claro, este es el precio que pagamos, un precio muy caro porque, bueno, que diga tonterías en Twitter y demás, pues no deja de ser un titular, pero al final, con declaraciones como las que hizo sobre la carne, sí que está afectando pues a nuestra economía, ¿no? Y que sí tiene un impacto, bueno, como el que ha tenido, ¿no? Que al final le tienen que desmentir y que corregir desde el propio, bueno, el ministro de Agricultura, compañeros de gobierno y demás. Bueno, pues estaremos muy pendientes de la manifestación del domingo para ver si finalmente la voz del campo llega donde tiene que llegar. Cintia Nobile, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Gracias, Javier. Un saludo, buenas noches. Un saludo, muy buenas noches. Bueno, Ana, gran manifestación el domingo. Parece ser que hay descontento en el campo. ¿Qué motivos tienen para la protesta? Pues muchos, y como bien ha dicho Cintia, pues no es algo nuevo y lleva muchísimos años con sus reivindicaciones. En el 2013 se aprobó esa ley de la cadena alimentaria, que la llevó el Partido Popular con Arias Cañete. Lo que se dejó en el tintero fue que las prácticas desleales, es decir, poder vender bajo coste. Y esto, pues efectivamente, a todos los ganaderos, agricultores, les estaban penalizando y se están dejando mucho dinero, es decir, en el bolsillo. Esta mañana he visto en la televisión en Valencia naranjas tiradas en el suelo porque no podían recogerlas. Entonces, claro que es una reivindicación totalmente legal y legítima y que tienen que luchar por ello, pero este gobierno aprobó una ley, además el pasado 2 de diciembre del 2021, y se publicó en el BOE el día 15, protegiendo justamente esto, que no se pueda vender bajo coste,
y es parte de estas reivindicaciones que van a tener el domingo para que se cumpla esta ley, que de alguna manera pues que puedan trabajar conjuntamente agricultores, ganaderos, industria y distribución, en vez de estar en una guerra comercial que está totalmente afectando pues principalmente a estos agricultores y ganaderos, como contratos en los que se les paga 90 días o que puedan cancelar una cadena de distribución el pedido a 30 días y son productos perecederos. Entonces, ¿qué hacen con ello? ¿Qué hacen? Entonces, está en un momento de un sistema de malas prácticas, que esto no es cuestión de, bueno, esto es el mercado, o esto es, bueno, si entran efectivamente productos porque hay acuerdos comerciales con terceros que no siguen la misma control en regulación alimentaria, en cómo se tiene que realizar ese sistema, pues oye, estamos en una competencia, digamos, desleal y tenemos que proteger a nuestro campo y a nuestra ganadería, pero sobre todo que frente a la industria y los sistemas de distribución que no entren a confrontar con aquellos que les están ayudando a su sistema, y es que les paguen con un precio justo. Fernando. Bueno, yo creo que, oído lo de Garzón, flaco favor ha hecho. Estos 8.600 millones de euros que nos ha costado posiblemente Garzón, internacionalmente, pues habría que decírselo también, bueno, bien lo saben los pobres agricultores, donde poca política, son los grandes olvidados de las grandes políticas que ha tenido el señor Sánchez, más a favor de los independentistas y más a favor de las políticas propias que de las políticas nacionales, como puede ser del campo, ¿no? Un bien primario para España, necesario en estos momentos de pandemia y olvidado por este gobierno. Con esto, ¿qué quiero decir? Que evidentemente está pasando lo que está pasando. Está en este momento el campo en guerra por una sencilla razón, porque no recibe ni subvenciones ni ayudas. Encima lo que recibe son bandazos de declaraciones de ministros de consumo. Y luego la segunda parte de todo esto es que, aparte de no recibir ayudas, es que no hemos llegado nunca a reformar y a tener una auténtica política para el campo. Con esto, ¿qué quiero decir? Es que aquí nos hemos metido contra todo. Antes decíamos los juguetes, antes sí, pero es que aquí todos los sectores han ido, bueno, pues intentando salir de esta crisis, pero el campo es un bien primario para nosotros, de eso comemos, si es que ellos lo saben perfectamente. Si es que las políticas nacionales, repito, esto es un bien nacional, no es un bien autonómico, no es un bien donde haya que acercar presos etarras o genocidas etarras a sus cárceles, sino que es un bien de donde comemos los demás. No se han hecho las debidas estructuraciones de lo que representa la política del campo. ¿Dónde han estado las ayudas? ¿Dónde han estado las ayudas? Me refiero durante esta pandemia. O sea, mientras le estábamos dando dinero, y hasta Colau se lo estaba gastando, dándole dinero para resolver el tema de la pandemia, pues sí, Ana, hay un informe donde Colau se ha gastado cerca de no sé cuánto dinero que tendría que haber ido para la salida de la pandemia, pero bueno, como no es el tema, porque estamos no voy a hablando entrar en ello. Pero repito, si lo digo porque aquí hemos hecho de todo menos resolver el problema del campo. Y resolver el problema del campo, ¿qué significa? Dos cosas muy importantes. Una, ayudar al campo directamente. Léase subvenciones que vengan de Europa y léase las propias subvenciones que necesita el campo, porque evidentemente están produciendo muy para todos los españoles, y el precio que están ellos pagando es por debajo de lo que nosotros estamos comprando, claro. Con lo cual la balanza para ellos es terrible, es la muerte física del campo. No sé qué vamos a hacer, ya hemos desmantelado todas nuestras industrias y ahora vamos a desmantelar el campo. Hablo de sector estratégico, nacional, repito, sector estratégico nacional. Segundo, ayudar a no hacer estas declaraciones altisonantes, bárbaras, que no tienen, como el ministro Garzón, y como otras declaraciones que también se le ha oído a la izquierda, decir que el campo tampoco era tan necesario y que precisamente el campo... Hombre, fíjate si es importante que se apruebe una ley justamente para que se cumpla. Ahora, bueno, cuando ha llegado este gobierno... Perdona, es que la izquierda y Garzón
llevan diciendo barbaridad referente al campo desde que han entrado en el gobierno. Fíjate que ha sido el único gobierno que ha atendido justamente que no puedan vender bajo coste, Esa es la realidad. Seamos serios y sensatos. Que eso ha sido la mayor barbaridad para que este tío tenga que dimitir. Bueno, hombre, por favor. Don Mario, ¿qué le parece a usted? Bueno, en primer lugar, por algo es el sector primario, porque es el sector básico y fundamental de una economía. Es el sector que nutre de los alimentos a toda la población de un país. El sector primario representa, junto a la industria agroalimentaria, en torno al 14% del Producto Interior Bruto. Por lo tanto, cualquier declaración que hace Garzón afecta al 14% de la riqueza nacional de este país y a su nivel de exportaciones, ¿no? A partir de ahí, este es un fenómeno que hay que ver con cierta evolución del último siglo, porque es un fenómeno degenerativo que se ha producido a lo largo de los años, fruto de la industrialización, fruto de la desertización del agro español y fruto de esa especie de dorado urbano donde muchísimas personas abandonaban el campo para ir a las ciudades en busca de una vida mejor, lo cual ha producido, insisto, una desertización, eso que se ha llamado ahora la España vacía, la España vaciada o la España vaciándose, que un día habría que hacer un debate realmente sensato sobre lo que aspiramos ahora para revertir esa España vacía, porque aquí hay una mezcla de maximalismo, sentimentalismo, imaginación, pero hay que saber qué se quiere, porque yo soy persona ya, no sé, ya me puede mi corazón de inspector e interventor, que exactamente qué es lo que queremos, más allá de determinadas imágenes y ensoñaciones. Dicho eso, durante muchos años, efectivamente, los agricultores y ganaderos en este país han estado vendiendo a precios inferiores al coste de producción. Eso es verdad, eso es verdad. ¿Y cómo se solía compensar la brecha? A través de subvenciones y ayudas, fundamentalmente a través de las ayudas comunitarias, a través de la PAC. Yo conozco a muchos agricultores y ganaderos y siempre me dicen lo mismo, que es una pretensión, por cierto, muy liberal, que es decir, yo no quiero ayudas, yo lo que quiero es vender en unas condiciones normales de mercado, donde se respete cuáles son mis costes de producción y donde yo tenga un margen natural en el mercado para poder sobrevivir. Yo no quiero vivir de ayudas públicas. Yo creo que nadie en su justa medida, salvo alguna izquierda irredenta, quiere vivir de ayudas, quiere vivir de su trabajo, de su esfuerzo. Claro, pero las ayudas las da Europa. Sí, no, y también hay ayudas de nacionales. Proteccionismo. Hay ayudas nacionales y hay ayudas comunitarias. Hay ayudas nacionales al plan Remove de tractores y de maquinaria agrícola. Ha habido todo tipo de ayudas y ya las he vivido y algunas he participado en la elaboración de esas normas. ¿Qué ocurre? Que hay un momento que esto ya es insostenible. Es insostenible. Es insostenible porque, efectivamente, no está resuelto el problema de la venta de determinados productos a unos precios que son absolutamente intolerables, teniendo en cuenta los costes de producción. B, porque no hay ningún incentivo para que las nuevas generaciones quieran mantenerse en el campo, con lo cual estamos desertizando el granero español. Y ojo que el granero español, como en su momento lo fue el argentino, son grandes graneros que deberían ser el habituallamiento de toda la economía central europea. Por eso es tan importante el corredor mediterráneo, por eso era tan importante acabar ciertas infraestructuras para que el corredor funcionara como una especie de tránsito permanente de mercancías del sur al norte, y no lo estamos consiguiendo, y eso está provocando unas desigualdades totales. Primero, para nuestros jóvenes, vivir en el campo, vivir del campo, vivir del aprovechamiento del campo es una maravilla, es una maravilla. Estamos permanentemente pensando que los únicos destinos profesionales tienen que ser necesariamente los urbanos. Nos hemos convertido en urbanitas todos. Lo digo yo, una persona que nació en Jaca, que conozco bien el campo y que con mi padre iba a mi huerta y cultivaba mi pequeña huerta con mi padre y sacaba mis patatas y mis aceitunas y, bueno, mis zanahorias, ¿no? A partir de ahí, es fundamental negociar bien los fondos comunitarios y hay que reconocer, y esto es un dato objetivo, que todas las negociaciones que ha llevado el Partido Socialista Obrero Español han supuesto una pérdida permanente de los umbrales económicos alcanzados en materia presupuestaria por parte de los gobiernos del Partido Popular, y yo he participado en algunos procesos de negociación directa y sé lo que se ha vivido, y ya lo único que pido a veces, cuando uno es muy malo, es que no moleste. Y lo digo por Garzón, ya que no sabes qué hacer, por lo menos no molestes. Es decir, ya que no vas a aportar nada, apártate y no molestes. Quédate en el ministerio, no te va a cesar, pero por lo menos mantén silencio, sé prudente, sé sensato. Y, por cierto, esta semana ha pasado más desapercibida, pero ha introducido otra crisis, ha habido otra crisis, porque este hombre en el ministerio tiene el Twitter muy flojo.
no sé si os habéis enterado, la famosa crisis del tupper. Ahora, sí, ahora enseñas el tupper, sí. Dice, no, como en casa no se come ninguna... Mira, la mejor frase para decir en el momento crítico de la hostelería española, que es decir, llévense ustedes la comida, cada uno hará lo que quiera, primero garzón, cada uno hará lo que quiera. Exacto. El que quiera se llevará la comida y el que quiera comerá en un restaurante con todas sus garantías. El Ministerio de Consumo no tiene que decir cómo come nadie, ni siquiera cambiar mis hábitos. Pero ya no es que sea yo un liberal y tú seas lo que seas, es que yo no soy tonto. Y a mí nadie me tiene que decir cuáles son mis costumbres ni cuáles son mis hábitos. ¿Pero has visto el tutorial? ¿Has aprendido a hacer un tupper? Yo hace tiempo que cocino, yo cocino en mi casa. Pues ahora al tupper. Y todas las personas que han vivido en mi casa saben que yo cocino. Bueno, la mayoría de las personas que trabajan fuera y obreros llevan tupper desde hace muchísimos años, porque no se pueden permitir pagar en un restaurante todos los días. Yo no digo, pero sí, pero hablamos objetivamente. Sí, pero que no he hecho una crítica de clases. No. Por supuesto, el que no puede se lleva un tupper, pero eso es evidente. No pero el que vamos puede, a hacer ahora un... No, pero el que puede, podrá elegir. Claro, pues hombre, no, ¿alguien le ha puesto una pistola en la cabeza para decir? Cada uno el Ministerio de Consumo, pero como en casa no se come en ningún sitio, no, claro, se come también en un restaurante, y un menú de 12 euros, y un menú de 9 euros, que no pasa nada. Efectivamente, que cada uno haga lo que quiera, pero que no es una novedad, y menos en una crisis como la que tenemos, para que la mayoría de la clase obrera, que efectivamente siempre se ha llevado su tupper. Lo que es una novedad es que el Ministerio de Consumo nos diga uno tiene que comer. Que la clase obrera también son los empresarios, que también comemos de tupper, ¿eh? Bueno, estupendo. Si nadie... Formamos parte de la misma unidad, sí, trabajadores y empresarios. Sí, no sé muy bien si el empresario que contrata al obrero se puede estar en la misma... ¿Cómo? En el mismo nivel. Y peor. Bueno, pero en cualquier caso, quería comentar... a final de mes y el empresario quería comentar a Mario, a su... Perdona, no te corto. Vale, justamente, efectivamente, claro que es maravilloso vivir en el campo, vivir de la ganadería y vivir justamente de esa explotación agrícola. Y es a lo que venía a reforzar esa ley, para que no puedan vivir bajo coste. Y es una de las cosas que estaba diciendo el señor Garzón, que es que las macrogranjas acaban con ese tipo de explotaciones familiares, que encima de no crear empleo, tienen unas producciones de menor calidad. No dijo de mala calidad, dijo de peor calidad. Peor, ahí está el error. Es que peor calidad no es decir mala calidad. De menor calidad. No, dijo peor. No, peor dijo calidad. Peor calidad, significa peor, claro. Malo, calidad, negativo. Sinónimos, peor, calidad, malo, calidad negativo. Es el sustantivo, peor es el adjetivo. Peor, entonces, estaba hablando de sustantivo de la calidad, de peor calidad, no quiere decir mala. Entonces, en cualquier caso, deberíamos de estar todos de acuerdo en la defensa de todas esas explotaciones agrícolas, ganaderas, que efectivamente quieren dejar esas explotaciones en manos de sus familias y que quieren seguir ahí, y que no se llegue a esa España totalmente vaciada, en el cual efectivamente, y el otro día, la semana pasada, yo vengo también de una zona rural, en Palencia, y puse aquí un caso muy concreto, en el norte de Palencia, en un radio de 36 kilómetros de radio, 34 granjas, macrogranjas, para meter 120.000 cerdos. 120.000 cerdos en una zona... ¿Son legales las macrogranjas? Sí, en una zona... Son legales. Pero, pues no Mario, en una zona que les están expulsando a la población está a salir. Garantizada la calidad por todas las agencias alimenticias que hay en España. Está garantizado. Estoy diciendo, no puede decir acabas de hacer una defensa de la industria familiar, y eso choca con la macrogranja. La macrogranja no puede competir en precio y el coste que tiene una macrogranja. Esas macrogranjas que te estaba diciendo que se están instalando en el norte de Palencia, en total crean 16 puestos de empleo, 16, para meter 120.000 cerdos. No está creando empleo, está contaminando una zona, y además está echando a la población a ver quién quiere vivir con esos olores y esa contaminación, y además es una zona donde hay una incipiente industria de turismo. Entonces,
¿qué hacemos? Expulsamos a la gente, les decimos que también sus explotaciones familiares, que no pueden competir en precio con las grandes industrias, que oye, que no, que hacemos una defensa de esas macrogranjas, que además, como están los animales hacinados, los tienen que dar a antibióticos para que estén sanos y no puedan morir, que luego eso no lo comemos. Entonces, claro que necesito un ministro de Consumo que me diga y me informe qué estoy comiendo, pues, como pasan en otros países, en Estados Unidos, que hay un etiquetado en el que el consumidor sabe si esa carne ha sido tratada con antibióticos. Acabas de cerrar el argumento, entonces. No, y te doy uno más. Ahora mismo acaban de decir que, y ha sido un dato reciente en esta semana, que ahora mismo las personas tenemos un riesgo más y están padeciendo más personas por el riesgo de las superbacterias que por cáncer o cualquier otra enfermedad o un ataque cardíaco. ¿Y sabes por qué es? Por la resistencia a los antibióticos. ¿Por dónde entran? Entonces, por la alimentación. Por acabar rápidamente, vamos a ver. Estos establecimientos son legales. La cadena de producción está garantizada y está supervisada por las agencias correspondientes. Europa ya da un toque. Perdón, está garantizado. España está pagando multas. Y si no fuera así, todos los funcionarios que están supervisando y dando el visto bueno incurrirían en responsabilidad penal. Por cierto, si el ministro de Consumo, si el ministro de Consumo dice que esto no puede ser así, que presente su dimisión ahora mismo, porque eres ministro de Consumo. Claro, ¿y dónde ¿Por qué? No eres un polemista, no eres un tertuliano, eres el ministro de Consumo y es tu responsabilidad. Claro. Si consideras que los productos que se consumen en España son exportados de España, no son de buena calidad, presenta tu dimisión inmediatamente. A ver, Fernando, ¿querías añadir? Sí, bueno, lo primero de todo, referente al tema de las macrogranjas, entrar directamente en ello, voy a dar 3 retazos para acabar lo más rápido posible. Primero, la explotación del terreno, en la cuestión de las granjas, de la necesidad, no tendríamos terreno suficiente en España para lo que dice la izquierda en cuanto a explotación sin las macrogranjas. Pues si tenemos la España vaciada. No, porque necesitaríamos prácticamente 1 hectárea por cada cerdo. Pero o por si cada eso pasa en Alemania, en Suiza, y tienen granjas familiares. Si queréis seguir inventando, podéis seguir inventando. No existen hectáreas suficientes para la explotación solamente de un medio como pudieran ser las granjas familiares, o lo que decís vosotros, darle tal. Segundo, el económico es que también necesitamos las macrogranjas, porque también necesitamos la carne más barata, aunque sea de menor calidad, porque yo todos los días no como 5J ni me como un filete de primera, también de vez en cuando me como otro tipo de carne. ¿Haces una defensa de la peor calidad? No, estoy hablando, déjame acabar y entonces. Sí, por favor, termina. Tercero, los puestos de trabajo que generan las macrogranjas, que también crearía todavía, que luego entraremos en el siguiente capítulo, en mayor paro en el momento que nos carguemos estas macrogranjas. ¿Y qué es lo que nosotros necesitaríamos? Pues precisamente la coexistencia de ambos modelos. Primero, la granja tradicional, que es modelo familiar, y las macrogranjas como derivación directa del modelo de consumo que cada uno quiera pagarse en cada momento, porque yo un día puedo comer carne de primera, y otro día puedo comer cualquier tipo de carne, porque a lo mejor no tengo ni tiempo. Claro, las personas que tienen bajos salarios que coman mal. Y lo que me parece más brutal todavía, que es que va en contra del dictamen del Colegio Nacional de Veterinarios y en contra del Plan Nacional de Control de Alimentos. Con lo cual, el hecho de atacar las macrogranjas implica, primero, la explotación no existe, segundo, un problema económico, tercero, un problema de puestos de trabajo. Debemos de coexistir con los dos modelos y que libremente cada uno decida qué tipo de carne quiere. Claro, porque lo que tenía que tener claro Garzón no es que sea de peor calidad, sino de menor calidad, repito, es que hay que saber utilizar bien las palabras. Claro. Bueno, nos hemos ocupado del sector primario, ya lo saben, manifestación el domingo en Madrid en defensa de la ganadería y la agricultura. Vamos a ocuparnos también del terciario. ¿Cómo está funcionando el comercio? Una pausa y les contamos. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolin Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos.
y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline Megaflora, de Mundo Natural. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. La Razón ahora te ofrece mucho más. No te pierdas cada jueves la revista Más y Más, el corazón más actual los jueves con La Razón. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado.